Entonces tenemos un escenario totalmente polarizado entre Keiko Fujimori, que allá para mucha gente es sinónimo de gobierno autoritario, violación de derechos humanos, de violación a los derechos humanos, exactamente, contra un candidato como Castillo, que es abiertamente marxista. Hay una cosa bien interesante. Ayer varios de los analistas decían, que son gente que se dedica a esto, decían: yo hace 13 meses nunca había oído hablar de Castillo. Era una persona que nadie conocía, y cuando empieza a subir a las encuestas, todos nos preguntábamos: ¿quién es Castillo? Nadie sabía quién era, que es un poco el fenómeno que ha ocurrido con algunas personas que salieron electas de la lista del pueblo en Chile. Y uno dice, bueno, ¿cómo llegamos a esta polarización entre algo que alguien podría percibir como extrema derecha versus marxismo en su línea más pura? Y uno dice, bueno, Perú en términos económicos, sociales y políticos está absoluta y completamente en el suelo, Checho. Fíjate que en la pandemia, en Perú, han muerto 180.000 personas. Muertas, 180.000 personas. O sea, el país, luego de la corrección, sí, que hicieron. Luego de esa corrección, es el país, en términos proporcionales, número 1 en el mundo en cantidad de muertos. Es un muerto cada 200 habitantes. Eso en castellano significa... ¿Cómo? Es un muerto por cada cuadra. No. Un muerto por cada habitante, no, pues hombre. ¿Sí? Si tienen 25, no va por ningún lado. Son 180.000 muertos. 180.000 Eso por muertos. 200 te da 36 millones, ya, que es la población de Perú. Hay un muerto cada 200 habitantes. Uno por cada 200. Eso en castellano es son un muerto. 5.000 por cada 100.000. Eso es un muerto por cuadra. Un muerto por cuadra en Perú con el coronavirus. Fíjate que el PIB... Demasiado alto. No, si es una locura. Imagínate que el PIB en Perú cayó 11 puntos. La gente dice, ya está de nuevo hablando del crecimiento económico, el PIB es lo único que le importa a Ramírez. Me importa mucho y voy a explicar por qué. Porque el crecimiento económico explica los movimientos... explica que tú salgas o entres de algún tipo de segmento socioeconómico. Entonces, por ejemplo, la pobreza en Perú aumentó del 20 al 30% en el último año. O sea, hay 3,5 millones de peruanos que son nuevos pobres. 3,5 millones de peruanos que no eran pobres, que después de un año son pobres. La clase media bajó del 46 al 34, o sea, una caída más brusca todavía que el alza de la pobreza. Después, en términos políticos, Perú, la última elección presidencial fue el año 2016. El periodo presidencial en Perú dura 5 años. Fue elegido por 42.000 votos de ventaja, o sea, nada. Con respecto a Keiko Fujimori, fue elegido Pedro Pablo Kuczynski, que duró 2 años en el cargo. Luego el Congreso lo sacó y quedó como presidente Martín Vizcarra, que también duró 2 años en el cargo, hasta que el Congreso lo volvió a sacar. Luego estuvo Manuel Merino, que duró 5 días en el cargo, porque empezaron a haber revueltas y desórdenes sociales y se vio obligado a renunciar al 5.º día. Y hoy día el presidente de Perú, desde noviembre, es Francisco Sagasti. O sea, de lo que estamos hablando es que en este periodo presidencial, que debería haber tenido un presidente, tuvieron 4. Entonces, tenemos un problema de pandemia tremendo, tenemos un problema social gigantesco, un problema económico que no se le dé vuelta y un problema político profundo. Entonces, uno dice, bueno, ¿cómo llegó Perú a esto? Así. Descuidando en el fondo las políticas sociales, descuidando la economía, y finalmente se enfrentan a un escenario en el que ningún país del mundo querría estar. Yo no tiene que sacar conclusiones de esto. Para mí el análisis meramente electoral de cuántos votos aquí y allá es súper superficial. Yo creo que aquí lo que corresponde es ver por qué llegaron a esto, y estas cifras yo creo que demuestran muy bien el escenario al que se están enfrentando hoy día los peruanos. Yo agregaría una dimensión que es clave para entender al Perú, que es la dimensión de las instituciones. El sistema político se derrumbó hace muchos años y no tienen partidos efectivos, estables, duraderos en el tiempo, con programa, con liderazgos conocidos. Se producen agrupamientos electorales y se disuelven los agrupamientos electorales al minuto siguiente. Y por lo tanto no hay nadie que le dé continuidad. Y todos los partidos se constituyen... Estás hablando de Perú, ¿no? Estoy hablando de Perú. Todos los partidos... Porque mi mente se fue a Chile. Todos los partidos se constituyen en torno a liderazgos carismáticos, que además han sido atacados por el virus de la corrupción. Entonces, yo agregaría que en la elección esta hay una dimensión parecida a la que hubo en la elección constituyente, que es los de abajo contra los de arriba. No por nada son las regiones rurales versus Lima. En Lima ganó lejos la Keiko. En las zonas rurales perdió lejos la Keiko. De hecho, en el Perú usan un término
que Terruco. explica bien lo que tú estás diciendo respecto de estos dos Perús, el Perú rico y el Perú pobre. Ellos hablan de que Perú es Chilivia, porque dicen que parte de Perú se parece a Chile y parte de Perú se parece a Bolivia. Y eso explica en el fondo que Perú es un país con contrastes mucho más severos que los que nosotros vemos hoy día en Chile. Muchas personas comparan a Castillo, porque este es el fenómeno. Keiko existe hace mucho tiempo, pero Castillo, como les decía, hace 13 meses no lo conocía a nadie. Uno dice, bueno, Castillo, ¿a quién se parece? Y algunos dicen, no, Ollantumala. Y la verdad es que eso es falso. Ollantumala era un político con trayectoria que nosotros mismos conocíamos en Chile mucho antes de que fuera presidente de la República por sus comentarios agresivos hacia Chile. Era un tipo más bien culto. Tú sabes, por ejemplo, que en el caso de Castillo, de los 37 diputados que sacó, o congresistas, porque allá es una sola cámara, de los 37 congresistas que sacó, 6 de esos congresistas nunca han viajado a Lima. El mismo Castillo es una persona que en toda su vida salió solo 2 veces del país y las 2 veces fue a Bolivia. Es un grupo político nuevo que tiene una mirada muy poco moderna. Y ahí tú tienes en el fondo a Castillo hablando sobre la sustitución de importaciones, que ya no se discute en ninguna parte del mundo, o hablando sobre expropiaciones, porque son personas que, como te digo, tienen una mentalidad, si tú quieres, más atrasada. Y además, una última cosa, estos 37 congresistas que tiene Castillo, no responden a él. Acá el personaje conocido, el que metió a Castillo, el que le financió la campaña, el que armó el partido, el que puso a los candidatos, es un médico que se llama Vladimir Cerrón, que es un médico que estudió medicina en Cuba y que tiene vínculos con el régimen cubano. Es el que ha armado todo este cuento y es él el que manda, digamos. Así que Ahora, rompió con él durante la campaña, hay que decirlo. Y que era extremadamente ideológico, y claro, Castillo se dio cuenta que con ese discurso no podía entrar de verdad en la carrera, entonces fue armando un discurso a partir de pequeños eslogan y consignas, pero que por supuesto no proyectaba gobernabilidad, pero está escrito que buena parte de la ciudadanía peruana no votó gobernabilidad. no, está votando cambio, porque ¿quién podría no votar Está votando cambio en un protesta. escenario como el que acabamos de describir, digamos? Está votando protesta. Está votando protesta. Está votando contra. Sí, oye, Así es. sí, yo Un estado de cosas. Yo personalmente y emocionalmente entiendo que la gente vote cambio. Siempre la gente quiere cambiar. Lo que no entiendo es que ese cambio vaya a cosas peores. Eso es lo que no logro entender. ¿Cómo la gente no se va a dar cuenta si tiene la evidencia? Porque te digo, si tú estás experimentando una vacuna, podéis cometer errores porque sí, nunca antes habíamos tenido este virus y cometí errores, pero hasta los socialistas, toda la gente de izquierda que no es comunista propiamente tal, ya se dio cuenta que ese modelo de expropiación, de fijación de precios, del Estado productor, de cerrar la frontera, ha sido un fracaso en todas partes del mundo. Que la gente no está votando otro modelo. Que La entonces, gente eso es lo está que yo no- expresando. Lo que pasa es que ponte en el lugar de un país que tiene a una parte muy importante de su población completamente excluida de los beneficios del desarrollo. Y por lo tanto el modelo que conocen es un modelo que los hace vivir mal. Y entonces apuestan, no tienen el vértigo de la otra mitad que siente Claro, el que vértigo. no van a perder nada. Obvio. O sea, voy No a van votar perder. por este, a lo más me va a Claro. llegar algo, en cambio con el Exactamente. otro modelo. Bueno, Eso es lo que explica que tú tengas un puede país ser una dividido en dos explicación. mitades. No quiero ser peyorativo, pero creo que No, estos pero no, datos... sí, atrasada y fracasada. Pues, Bueno, sí, ok. hay que decirlo abiertamente. Sí, ese modelo económico de expropiaciones, de fijación de precios, no ha dado resultado en ninguna parte del mundo. Sí, es la única parte donde se sigue pensando que eso puede dar resultado es la extrema izquierda en este país y también en la extrema izquierda en Latinoamérica, que finalmente el péndulo se da vuelta. Tú te das cuenta que se van para la izquierda, vuelven a tener fracasos, vuelven gobiernos de derecha. Bueno, es tan precaria la situación de esta candidatura que no tienen programa de gobierno. Piensa Hola. además que hay 1.300.000 personas que fue a votar y votó nulo o blanco. Para los que no saben, en Perú el Congreso es unicameral, ¿ya? Solamente tiene la Cámara de Diputados, digamos, que tiene 130... Sin reelección. que tiene 130 escaños, ¿ya? Hace 5 años, cuando en segunda vuelta se enfrentaron Kuczynski con Keiko, y Kuczynski le ganó por un pelito, con 0,2% de diferencia,
Keiko de esos 130 escaños sacó 76. Es decir, Keiko tenía más de la mitad. Y le hizo la vida a cuadritos a Kuczynski hasta que, con esa mayoría tan grande en el Congreso, lo terminaron además destituyendo. La situación ahora es distinta, porque ni Keiko ni Castillo tienen una bancada grande. En el caso de Castillo, él tiene 37 de 130, y en el caso de Keiko, ella tiene 24 de 130. Pero ¿cuál es la diferencia? Que si tú juntas a todas las fuerzas de centro-derecha, sí tienen más del 50% de la Cámara. Entonces, si Keiko lograra, cosa que no está dada y no es fácil, pero si ella lograra aglutinar a todas las fuerzas de centro-derecha, entonces ella podría tener mayoría en el Congreso y salvarse que no están por todas pocos alineadas, meses. que por no están pocos todas meses, alineadas en esta elección. Sí, podría salvarse por pocos meses de un impeachment, hasta que esa mayoría en el Congreso, que es frágil, porque son muchos grupos distintos, se rompa y pueda terminar ella, en el fondo, fuera. Pero en el caso de Castillo... Además, perdona, recordemos que Keiko Fujimori está procesada. Bueno, como todos los políticos en Perú, pero sí. No, pero que está con interdicción de salir al extranjero. Sí. ¿Ah? Y ese proceso... Bueno, en el caso de Castillo es aún más complejo porque, teniendo 37, él no tiene más con quien unirse y está asegurada su minoría en el Congreso, y probablemente para él el impeachment, una acusación constitucional, diríamos en Chile, en que lo remuevan de su cargo, es más probable que con Keiko. Yo apostaría doble contra sencillo que no tenemos un presidente o presidenta del Perú que dura Los 5 años. los 5 años del mandato. Pero ojo ahí. En el periodo que está terminando tuvimos 4 presidentes, como bien lo decía nuestro corresponsal. Así es. Mira, Si tú militas en un partido que del pacto de primaria del Frente Amplio, No te van a pasar la papeleta de la primaria del Frente Amplio con solo 2 nombres, Boric y Jadwe. Si tú militas en alguno de los 4 partidos que firmó el pacto de Chile Vamos, te van a pasar la papeleta donde está Lavín, Sichel, Briones y Desbordes. No, pero estamos hablando... Si tú eres independiente, es como el 95% de los chilenos, como tú y yo, aquí el único militante es Amigues. ¿Ah? o sea, te van a pasar, vas a poder votar por Lavín. te van a pasar una papeleta. Por fin Te van a van- salir del closet. te van a pasar, no, tiene una papeleta con Boris, Jadwe, Lavín, Sichel, Briones y Desbordes. Y tú vas a poder elegir dónde pones tu rayita. En castellano, la confusión se genera porque la gente cree que le van a dar 2 votos y tiene que usar uno. Le van a dar uno. A la gente le van a dar un solo voto, y en ese voto va a estar Jadwe, Boric, Lavín, Sichel, Desbordes y Briones. Entonces, en el voto que va a recibir la gente común y corriente van a estar los 6 nombres. Exacto. Y como en cualquier elección tienen que marcar una preferencia. Es decir, Todos si- los independientes van a recibir una sola papeleta. Me enredaron, weón. Pero ¿cómo te va a ser ¿Cómo? enredado, No, pero hombre? Tú y me- yo vamos a recibir Un una voto. papeleta con los 6 nombres. con los 6 nombres. Por supuesto, Ya. va a decir Frente Amplio, primaria, Pacto, Frente Amplio, PC, Regionalista Ya. Verde, y ahí va a estar el nombre de Jadwe y Boric. Y al Ahí otro va. lado va a decir Pacto Chile Vamos, y van a estar Lavín, Sichel, Briones Y de eso Desbordes. es incumbente, o sea, por Y tú ejemplo, tienes que marcar uno solo. pero de ahí, ¿cuántos pasan a la primera vuelta? Uno de cada bloque nomás, po. Pero va a salir uno de cada primaria. bloque. Sí, po. Por supuesto. El que gana la primaria de Chile Vamos queda inscrito automáticamente para la primera vuelta, y el que gana la primaria del Frente Amplio y PC queda inscrito automáticamente. O sea, de aquí van a salir 2 candidatos para la primera vuelta, a los que se van a agregar, como es previsible, Parisi, uno de Unidad Constituyente, sea Yasna Proboste o Paula Narváez, José Antonio Cast. se va a agregar José Antonio Cast. Y probablemente alguien de ultra izquierda, ¿Ah? digamos, tipo Y, Giles. claro, probablemente algún otro candidato. El CERVEL publicó quienes habían participado en el plebiscito. Porque tú sabes, se demoran las actas en llegar, y ¿sabes lo que informa? Que 1,3 millones, es decir, 1.300.000 personas que había votado el 2017 en primera y segunda vuelta, dejó de hacerlo en el plebiscito ¿Un de millón octubre. cuánto? 1.300.000. Y 1.800.000 que no había votado, teniendo la edad o porque cumplió los 18, se incorporó a votar. Es decir, tú tienes que salieron del padrón
de votantes efectivos, 1.300.000, y entraron, ¿y sabes cuál es el promedio de edad de esos que no fueron a votar? 64 años, según el CERVEL. Y por supuesto, los que entraron son menores de 30. ¿Ah? Y eso explica en buena medida el resultado del plebiscito, y yo creo que debe haber sido similar en la elección de mayo, de 15 y 16 de mayo. Pero ¿tú te acuerdas de cuál era el promedio de edad de los que se incorporaron a votar? No, pero casi la totalidad era menor, porque fíjate que la participación de los 18 a 30 había subido 20 puntos. La tasa de participación. Sí. En cambio, la de los mayores de 50 había bajado, en promedio 10 puntos. ¿Qué explicación tendrá eso? ¿El COVID? Bueno, la primera explicación es el entusiasmo del proceso constituyente, que atrajo a este nuevo ciclo electoral a electores que antes no pescaban. Y la salida de los adultos mayores tiene que ver básicamente con la pandemia. A eso me refería yo. Yo pienso que uno de los eslogans que más ha calado de la izquierda más radical es esto de la campaña del terror. Y bajo la amenaza o bajo la crítica de que hacemos campaña del terror, nos han silenciado por muchos años para demostrar o dejar en evidencia la verdad de posturas tan extremistas como las que tú estás mencionando. Entonces nos dicen, no, están haciendo campaña del terror, entonces la centroderecha, ya ni siquiera la centroderecha, los partidarios de la libertad se callan, porque la campaña del terror parece ser un ataque muy fuerte para muchas personas, entonces inmediato entra el complejo y el silencio. Y yo creo que ante ese silencio es que avanzan corrientes como esta. O sea, es impresionante que haya una persona que viene de un partido que se define hoy día como marxista-leninista. Entonces, a mí lo que me impacta es que seguimos creyendo que estas personas, y en eso es cierto, Jadwe puede ser más articulado, pero tienen el mismo problema, que es decir que lo que ellos plantean no existe todavía en ninguna parte, que va a empezar con ellos en el país donde lo van a instaurar. Y por lo tanto, en base a eso, nadie los puede criticar. Entonces, cuando uno dice, bueno, pero es que sus recetas han fracasado en el resto del mundo, no se han aplicado nunca en estado puro en el resto del mundo. No, pero es que ¿sabe qué? Que en otros países la gente lo único que quiere es arrancar de los países donde ustedes gobiernan. No, pero acá en Chile o en Perú lo vamos a hacer distinto. ¿Por qué nos comparan con otros modelos? Entonces, yo creo que ahí hay una gran mentira, que la gente se la cree muy fácil, ¿no es cierto?, de creer que Jadwe, en el caso nuestro, prefiero hablar del país nuestro que del país vecino, se va a, no sé, va a partir de cero un modelo que no existe en ninguna parte, que por lo tanto todas las teorías sobre el Partido Comunista están equivocadas, todo lo que existe en otros países no es comunismo en estado puro, sino que aquí se va a aplicar. Entonces, frente a eso, tú no tienes un punto de comparación, no tienes un punto de crítica. Y por otro lado, cualquier crítica que se le hace, te dicen que es campaña del terror, y eso para mucha gente de centro-derecha parece ser la ofensa más grande, y se callan. Entonces, el resultado es que siguen avanzando, y lo que estamos viendo ahora en Perú, creo que además, a lo que tú dices, la estrechez de los resultados va a hacer que Perú siga siendo muy ingobernable, con una inestabilidad muy grande, porque al final con ese nivel de estrechez de resultados, con ese nivel de polarización, bueno, veamos lo que ha pasado en los últimos años, ¿no es cierto?, en que va esta sucesión de presidentes que va cambiando permanentemente. Antes de darle la palabra a Luciano, yo el otro día, a propósito de lo que tú dices, que cada vez que uno dice o advierte de los peligros que significa un modelo como el que propone Jadwe, como el que propone Castillo, empiezan con esto de la campaña del terror. Yo declaré públicamente que sí, yo voy a empezar a hacer una campaña del terror, porque le tengo terror a que en nuestro país efectivamente adopte un modelo como ese. Sería la estupidez más grande que podríamos cometer en la historia de nuestro país. O sea, volver a tener un régimen que destruyó este país y que lo va a destruir seguro. Porque, a ver, ¿por qué? ¿Por qué es malo el modelo marxista? Porque elimina los incentivos. Nadie tiene incentivos, da lo mismo que tú trabajes más o trabajes menos, vas a ganar lo mismo. Entonces empieza la flojera. Y además va a ganar lo mismo, que es una miseria, porque yo veo en el Congreso a los izquierdas extremos alegando por el sueldo mínimo en Chile, pero defienden esos modelos donde el sueldo mínimo son $3. En Chile, ¿cuánto es el sueldo mínimo hoy día en dólares más o menos, Luciano? No tengo ahora la cabeza. No, pero ¿cuánto en peso? ¿En cuánto estamos en el sueldo mínimo en peso?
Sí, un cálculo fácil, más o menos aproximado. Tenemos un sueldo mínimo. ¿Cuánto es? Averígüame cuánto hoy día el sueldo mínimo ha cambiado tanto, Chanqui, y tradúcemelo en dólares. 326 bruto. 326 bruto, más o menos. $326. No, 326.000 pesos. 326.000 pesos, eso es. Perdona, pero es que yo ya no sé. Es el ingreso mínimo garantizado, no el sueldo mínimo. Es el ingreso mínimo garantizado. 326.000 dividido por pongámosle 700, da lo mismo. $465 es el sueldo mínimo, $460 el sueldo mínimo en Chile. Y ellos lo encuentran que es poco, que es miserable, y en los países que ellos defienden el sueldo mínimo son $3. 3 versus 465. No entiendo cómo la gente se deja engañar de esa forma. Luciano. No, bueno, a ver, acá hay un problema que hay que comprender también de base. Espera, estamos con un audio. ¿Se escucha? ¿Estás con una radio tú, Marcela? ¿O está prendido el micrófono de acá adentro? Está prendido el micrófono, ya. Perdona, sí, ya. No, que me está entrando un audio por los oídos, ya. Bueno, básicamente entender, y no es campaña del terror, sino que es sencillamente más o menos verificar los datos que existen, de dónde se ha implementado el sistema. Hay un libro que hay el sistema socialista, los socialismos reales, por qué fallaron, por qué cayeron el año 90 todos estrepitosamente, porque hay libros, ¿verdad?, que dan cuenta finalmente de cómo en dos culturas similares, por qué fallan los países, ¿verdad? Cuando tú instalas un régimen en la misma cultura, ¿verdad?, en Alemania Oriental y Alemania Occidental, o Corea, o las dos Coreas, ¿verdad? Misma geografía, misma gente. O finalmente en las fronteras entre México y Estados Unidos, ¿verdad? Que son fronteras que son muy móviles, donde hay más o menos cierta cultura medianamente similar, y tú instalas un sistema versus otro sistema. En general, quienes huyen hacia de un lado hacia el otro no huyen generalmente hacia los regímenes que tienen instalados los socialismos reales o los comunistas o los comunismos. Seamos claros, para los comunistas la democracia liberal como nosotros la conocemos es lo que ellos denominan la democracia burguesa, ¿verdad? Y ellos postulan a la democracia comunista, y la democracia liberal para ellos es un mero instrumento finalmente para hacerse del poder y poder realizar finalmente la democracia comunista, que es finalmente que el Estado se haga cargo de los medios de producción, ¿verdad?, que la justicia se haga a través de la repartición de todos los bienes, ¿verdad?, y finalmente hay una coacción de las libertades como se produce exactamente en estos regímenes. Y no estamos lejos, ¿verdad? Recuerda que Guillermo Tellé manda saludos a Corea del Norte. Daniel Jadue siempre ha sido claro en defender a brazo partido el régimen de Nicolás Maduro, y bueno, y estamos viendo hoy día lo que está sucediendo en Perú, donde se suman además al drama hoy día peruano de esta elección, el desprestigio total de el sistema de partido, ¿verdad?, del Congreso, el hecho de que él ha señalado que va a hacer una asamblea constituyente en donde va a derogar ciertos artículos que son importantes para la protección de la propiedad privada, donde él ha señalado que va por ejemplo a generar 1 millón de empleos, pero ha dicho que va a sustituir todas las importaciones, ¿verdad?, que es un asunto que está absolutamente fracasado en todas partes del mundo. Entonces, seguimos insistiendo, seguimos comparando, ¿verdad?, datos de la realidad contra quimeras, contra utopías, ¿verdad? Claro. Y lamentablemente mucha gente dice, no, pero si no puede ser tan malo, si efectivamente hay desigualdades. Evidentemente que hay desigualdades, y son cosas que deben ser corregidas, pero eso no quiere decir que los países no prosperen, sino con sistemas que son capitalistas, que creen en el emprendimiento, que creen en la empresa privada, que creen finalmente en la capacidad de las personas de salir adelante, de trabajar, de tener mérito y de diferenciarse, ¿verdad? Hay ciertas desigualdades que son producto del mérito del trabajo, del esfuerzo, y que son desigualdades injustas que nosotros queremos en nuestras sociedades. Y hay otro tipo de desigualdades que son de cuna, de base, y donde tenemos que hincar el diente, pero pensar que esta sociedad maravillosa que promete el marxismo se va a instalar o ha funcionado en alguna parte,
es sencillamente faltar a la verdad. Así es. Siempre la utopía le va a ganar a la realidad, siempre. Entonces el discurso de esta sociedad utópica, estos paraísos terrenales, siempre seducen mucho más que darle datos. Lamentablemente los que defendemos este modelo trabajamos con evidencia y damos datos. Hoy tanto ha crecido, tanto ha bajado la pobreza, tanto ha aumentado la edad promedio de vida, y esa cosa no seduce. En cambio, si le mostráis una sociedad utópica, finalmente lo seduce. Marcela. Sí, yo quiero agregar una cosa que es un riesgo y que uno lo ve también ahora que empieza el debate constituyente. Al final, estas posturas comunistas y de izquierda más radical lo que buscan es el mayor poder político con el menor control. Y en el fondo, ese es el temor que uno tiene del tipo de gobierno, de sistema que quieran instaurar, ¿no es cierto?, en que haya un Estado, un poder político con muy poco control. Y a ellos no les importa que lo ocupe en algún minuto ese sistema a la centro-derecha porque saben que ellos controlan de otra manera, o por la calle, o por lo que sea. Pero cuando ellos se hacen de ese poder, el no tener control es lo que al final les permite instaurar su utopía y al final afirmarse y mantenerse en el poder de manera indefinida. Y en relación a la evidencia, yo lo he dicho, pero me llamó tanto la atención y creo que es tan sintomático de cómo como ya no importan los datos. No sé si lo vieron, pero el otro día en un matinal a Bernardo Fontaine que estaba explicando con datos y con cifras cómo funcionaba el sistema de pensiones, y Julio César Rodríguez lo interrumpe y le dice, oiga, porque Bernardo le dice con cifras reales, le estoy explicando, y le dice, ¿usted cree que con cifras reales va a explicar el país real? Entonces, imagínate la pregunta, es como, bueno, entonces si ya las cifras reales no importan para tratar de explicar el país real, o sea, una cosa son las percepciones, que obviamente, pero que ya no importen las cifras reales, y cuando te las dicen te molesta, es que claro, ya hemos dejado la evidencia de lado de cualquier análisis hoy día político, y eso no es un buen augurio de lo que viene. Bueno, vamos a hacer la pausa. Yo quiero decir algo también, porque aquí le echamos siempre la culpa a los políticos, a la clase política, que tienen gran culpa de lo que está pasando, que no han dado el ancho para la renovación que ha tenido la sociedad. Si efectivamente en Chile se instala un régimen comunista, como hay una probabilidad, no estoy diciendo que eso va a ocurrir, pero hay una probabilidad, las encuestas dicen que está latente esa probabilidad, gran parte de la responsabilidad, sin lugar a dudas, va a ser de los medios de comunicación. Yo quiero ver a esos periodistas que han minimizado todo el estallido social, que han hablado de las protestas pacíficas, que han de alguna forma se han puesto del lado de lo políticamente correcto, sin informar a la gente, sin abrirle los ojos. Vamos a ver cuando esos sueldos millonarios que tienen ya no los tengan, porque no va a haber ninguna empresa que se los pueda pagar, cuando su plata no valga nada. Vamos a ver, ahí van a empezar de nuevo a darse vueltas y a decir que este gobierno. Pero yo creo que gran parte de la responsabilidad de lo que está pasando en Chile es la desinformación que han hecho algunos medios de comunicación. Y a mí no me vengan que los medios de comunicación son de la derecha, porque esa es la mentira más grande que hay. Puede ser propiedad de algunas personas, de algunos empresarios, que la gente los visualiza como si fueran de derecha. Los empresarios no son de derecha ni de izquierda, son empresarios y van a estar con el que le convenga, y si llevarse un periodista comunista a su medio le va a dar rating, le va a dar lucas, se lo van a llevar. Así de claro, junto con saludarle, hoy la gente se cansó de políticas de chorreo, donde este sistema claramente fomenta y agranda la desigualdad de los países. Hoy en Chile estamos viviendo un proceso de cambio cultural de nuestra sociedad, y eso se debe aceptar democráticamente. Es tiempo que los sectores conservadores de este país salgan de la burbuja, entiendan los sentidos dolores de las personas, donde la gran mayoría no le alcanza para llegar a fin de mes. Es impresentable la clase política de hoy en día, que no son capaces de saber cuánto es el sueldo mínimo. Así no se puede. Saludo, David Sánchez. Vamos a ir por parte, David, te voy a contestar por parte este mail, dice. Claramente fomenta y agranda la desigualdad. Mentira. Así de fácil. Mentira. El indicador Gini dice todo lo contrario, que no ha sido con la velocidad que uno quisiera, pero la desigualdad ha ido
disminuyendo. Tú nada hablas de la pobreza, porque eso no les interesa a ustedes. La gente pobre no les interesa. La gran mayoría del país no alcanza a llegar a fin de mes. Otra mentira. Es cosa de ver los indicadores de consumo, es cosa de ver los indicadores de ahorro, etcétera, etcétera. No es así. Y nada hablas tú efectivamente, siempre va a haber gente que está mal. Y eso a nadie le puede alegrar, y todos queremos que esa gente salga de su estado y esté mejor. Pero primero ve cuánta gente cada día está mejor versus en los otros modelos. Tú dices, hay gente que no le alcanza para llegar a fin de mes. En los países que tienen estos modelos de sociedad que uno está criticando, llegan a fin de mes comiendo de los tarros de basura. Llegan a fin de mes comiendo de los tarros de basura. Textualmente. Entonces, ¿de qué me estáis hablando? Cuando dicen que en Chile la gente se muere de hambre. En Chile nadie se muere de hambre. Nadie se muere de hambre. Entonces, esto de crear realidades paralelas y convencer a la gente con esta realidad, porque es re bonito el discurso. A nadie le alcanza para fin de mes. No, po. A nadie le alcanza para fin de mes. Al que gana 300 no le alcanza a fin de mes. El que gana 2 millones tampoco le alcanza. Y el que gana 5 tampoco le alcanza. ¿Sabe por qué? Porque gastan más de lo que ingresan, po. Si aquí tiene que haber una responsabilidad personal también, pues. A mí muchas veces no me alcanza a fin de mes porque soy gastador, soy derrochador y qué sé yo. Pero por eso le voy a echar la culpa al modelo. Entonces, cuidado. Yo conozco gente que con las 800 lucas que tiene de ingreso familiar viven bien ordenaditos, tienen a sus hijos estudiando igual, etcétera, etcétera. Y eso del sueldo mínimo en Chile, nadie tiene el ingreso mínimo, porque en una casa trabajan 2 o 3 personas y qué sé yo. Entonces, construyen una realidad y quieren al final convencernos de que nosotros tenemos que comprarnos la realidad que ustedes están construyendo. Los números, lamentablemente, que no emocionan, dicen todo lo contrario de lo que tú estás diciendo, David Sánchez. Con todo respeto, por cierto. Bien. Perdonen que me acalore, pero que ya con las mentiras y la cuestión yo estoy medio cabreado ya. Porque te cuentan una realidad, te inventan una realidad que no existe. Bueno, tal cual, pues, y además si uno toma cualquier indicador de los últimos 30 años, qué sé yo, desde de electricidad, alcantarillado, ingresos, ¿verdad? De crecimiento del país, mejoran el índice Gini, como tú señalas. Siempre se dice Chile es el país más desigual del mundo, más desigual de Latinoamérica, y es una falsedad, es una mentira, ¿verdad? Lo que pasa es que nadie sale a aclararlo, a decir que no es así. Y efectivamente, como dices tú, claro, hay personas que de pronto toman más deuda de la que pueden, efectivamente, pero acá hay un cierto estándar de vida que nos diferencia, ¿verdad? Es divertido. Ayer hablando también de las elecciones del Perú, algunos comentaban que le decían Chilibia, ¿verdad? Sí, que tenía partes como Chile y partes como Bolivia. O sea, así nos ven desde afuera, sí, claro. También. Este sistema ha permitido que las personas puedan desenvolverse en libertad, que tiene ripios, que tiene cosas que mejorar, que duda cabe, ¿verdad? Y mucha de esa culpa la tiene precisamente la falta de reformas que no ha tenido el Estado chileno, que presta más del 80% de los servicios básicos que necesita la ciudadanía en educación, en transporte, ¿verdad? En salud, ¿verdad? Y que aún así ha tenido mejoras sustantivas. Pero esto no ha sido una falla del sistema o del modelo. Esto ha sido una falla principalmente también de los políticos que no han querido hacer reformas. Hoy día salía el Jadwe en una actividad criticando a las forestales, diciendo que se habían hecho de derechos que no les correspondían, etcétera. Y cada vez que nosotros, y que por eso se producían, qué sé yo, los problemas de redes de narcotráfico, cada vez que hemos puesto el proyecto de robo de madera nosotros, o el proyecto de sanciones más altas precisamente para saqueos, para narcoterrorismo, etcétera, los que votan en contra son precisamente los comunistas. Eso, ¿verdad? Entonces, acá hay una falacia permanente, una hipocresía permanente. Se critica los fondos de AFP, ¿verdad? Se dice, no, es que la AFP, no más AFP. Ahora el señor Mesina sale a defenderlo porque se da cuenta que no le da que el plata va a pegar en manotazo. Bueno, pero si uno se mete a mirar, ¿verdad? Lo que tienen personas como Hugo Gutiérrez, que hoy día es constituyente, va a compartir con la Marcela en la convención constituyente, son cerca de 200 millones de pesos en APB, ¿verdad? O sea, ellos le ponen ficha en su mundo personal, le ponen ficha al sistema que critican. Pero esto es lo mismo que decía en
en su minuto algún candidato a presidente decía, mire, hablan del sistema privado de salud, lo usan pero no usan el público, ¿verdad? No andan en el sistema de transporte, pero andan en auto particular. No educan a sus niños en el sistema público y educan a sus niños en el sector privado. Cuando yo propuse en el Congreso que bajáramos al menos al 50% las asignaciones, ¿verdad? Ellos votaron en contra, ¿verdad? Y mandaron a la cantidad de asesores que tienen, ¿verdad? Con carteles a las tribunas, decir, hoy, ¿cómo nos van a dejar sin sueldo nosotros que hacemos labor parlamentaria, por favor? Pero si lo que tú estás diciendo... Entonces, hay que decirlo, es una hipocresía total. Sí, claro, hay que decirlo permanentemente para que la gente entienda. Marcela, perdona. Sí, yo creo que aquí lo que dice Luciano es bien importante respecto sobre todo del rol del Estado, porque ahora que empieza una discusión constituyente en que uno ve que todos se lo quieren entregar al Estado, impidiendo la capacidad de elegir de las personas. El Estado tiene un rol en financiar, ¿no es cierto?, a aquellos que no pueden elegir, pero no le puedes impedir que elijan. O sea, lo que pasa, por ejemplo, en educación es tan claro. El Estado tiene que financiar a aquellos que no pueden elegir una educación particular, y para eso existe la subvención, pero si tú lo vas a obligar simplemente a ir a la educación pública y no le vas a permitir ir a una educación particular subvencionada, ¿por qué? ¿O con qué herramientas entonces vamos a poder exigir del Estado un buen servicio? Porque a esas familias de sectores medios que no pueden pagar la particular pagada, las vas a obligar a salir de la particular subvencionada porque no la quieren la particular subvencionada, porque aunque sea gratuita, no la quieren que solamente sea la pública. Lo vas a obligar a ir a la educación pública. Bueno, ¿y qué herramientas le vas a dar a esos padres cuando la educación pública pare, como pararon hace un par de años durante un mes completo, mientras la particular no para, por ejemplo? Entonces, ¿qué herramientas le damos para exigir del Estado un buen servicio y cómo financian esa libertad de elegir? Hoy día una persona con un bono FONASA, ¿no es cierto?, puede atenderse en Íntegra Médica. ¿Le quieres impedir eso a la persona, que en el fondo el Estado le financie la posibilidad de atenderse en el sector privado cuando el sector público no le está atendiendo bien? Entonces, aquí estamos, bueno, pero estos eslogans los venimos desde siempre. Yo me acuerdo que cuando era diputada hace ya muchos años, Carlos Montes tenía una obsesión, el senador socialista, en que decía, el problema de la educación pública es la particular subvencionada. ¿Por qué? Las familias prefieren la particular subvencionada. Entonces, si no existe la particular subvencionada, van a estar obligados a irse a la educación pública. Entonces, al final, este control de las personas, independiente del servicio que reciban las personas y independiente del respeto a su libertad individual, es lo que al final termina matando cualquier sistema, porque quieres dirigir desde arriba. Y lo que decía Luciano de esta incoherencia, ¿no es cierto?, de que para sus vidas una cosa que para otras otra, lo vivimos tan claro con este proyecto cuando queríamos efectivamente recuperar que el mérito fuera y el esfuerzo personal reconocido al momento de elegir la educación de los hijos. Bueno, todos los parlamentarios que estaban sentados ahí podían elegir perfectamente el colegio al cual enviar a sus hijos. No se meten a un sistema aleatorio, pero para el resto de las familias de sectores medios, que se metan a este sistema aleatorio. Uno le preguntaba a cualquier parlamentario de izquierda que ha elegido, no tengo idea, un colegio muy alternativo, lo que les guste, para sus hijos, ¿qué hubiera pasado si en vez de ese colegio, un sistema aleatorio los hubieran mandado a un colegio Opus Dei, a un colegio católico, un colegio qué sé yo? Entonces, queremos que la gente elija, y para eso tenemos que mejorar la forma en que el Estado ayude a financiar a quienes no pueden o no tienen la capacidad de elegir, pero la solución es esa, ayudar a que la mayor cantidad de chilenos pueda elegir, no impedirles elegir a todos, porque hoy día hay algunos que todavía no tienen las herramientas para hacerlo.